Derechos de autoría. Presentado por Ana Yamel Ortiz Vargas, Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Iberoamericana, materia de Derecho Empresarial. Los temas a ver en esta presentación son competencia leal, propiedad intelectual, símbolos de derecho de autor y delitos contra los derechos de autor. Para iniciar hablaremos de la competencia desleal, la cual es una práctica empresarial que implica acciones o estrategias injustas, engañosas o ilegales y son llevadas a cabo por una empresa con el objetivo de obtener una ventaja competitiva sobre sus competidores. Esas acciones violan normas y pues pueden ser ilegales y asimismo pueden generar afectaciones tanto a los consumidores como al mercado en general. Algunas prácticas consideradas como competencia desleal en Colombia incluyen actos de confusión. Hace referencia a la utilización de signos distintivos como marcas, nombres comerciales, lemas o similares que puedan como tal afectar a una empresa o generar confusión en el mercado. Actos de denigración. Aquí es donde se realizan como tal afirmaciones o difamaciones sobre productos y servicios de alguna empresa competidora con el fin de perjudicar su reputación. La imitación, entonces, vendría a ser la copia de productos o envases o algún tipo de empaque del mismo producto, diseños que puedan confundirse con los de una empresa competidora. Acá, pues en la actualidad se ve mucho la imitación de productos de calzado y ropa o las famosas réplicas. Engaño al consumidor, entonces es realizar la publicidad engañosa, es ofrecer información falsa sobre características, calidad o precio de un producto o servicio a los consumidores. Violación de los secretos empresariales, entonces pues esta es la forma de obtener información confidencial o secretos comerciales como tal de una empresa. Competencia de manera ilícita o sin autorización. Y aquí es donde entran a intervenir pues muchos trabajadores de dichas organizaciones que de forma ilegal e inescrupulosa venden información a las empresas competencia con el fin de obtener algún beneficio económico. Propiedad intelectual. La propiedad intelectual básicamente es el principal tema de derechos de autor, los derechos de propiedad intelectual, ya que refieren a la protección de las creaciones de la mente humana. Cualquier tipo de creación, como obras literarias, música, arte, invenciones, entre otras. La propiedad intelectual o los derechos de propiedad intelectual se dividen en derechos de autor y derechos de propiedad industrial, y esta se encuentra regulada por la Ley 23 de 1982, la cual establece normas de derechos de autor, y la Ley 1340 del 2009, la cual nos indica que la protección de competencia y combate las prácticas monopolísticas y restrictivas. Derechos de autor, entonces los derechos de autor son otorgados a aquellas personas creadoras de un libro, de música, de obras de arte, películas, y estos derechos son unos derechos legales que se le otorgan a dicho autor con el fin de que pueda permitir la producción o distribución de su obra, así como la adaptación de la misma. Dentro de los derechos de autor encontramos una clasificación, para lo cual en la primera línea encontramos las obras literarias y artísticas, las obras musicales, dramáticas, audiovisuales. En el segundo lugar encontramos los software y base de datos, así como cualquier tipo de programa de computación, páginas web, aplicaciones que puedan ser consideradas como obras de autor. Y por último encontramos los derechos conexos, que hace referencia a los derechos que tiene un artista como tal de su interpretación o aquellos que como tal ejecutan dichas interpretaciones, los productores de fonogramas y los organismos de radiodifusión como canales de televisión y radio con sus actuaciones, es decir, como las novelas propias o sus programas propios de cada entidad, grabaciones y transmisiones. Derechos de propiedad industrial. Los derechos de propiedad industrial hacen referencia a aquellos derechos que protegen las creaciones y activos intangibles de una organización y que están relacionados con el ámbito industrial y comercial. Entonces, estos derechos son otorgados para fomentar la innovación y proteger como tal la identidad de estas empresas y así garantizar la competencia justa en el mercado. Dentro de los derechos de propiedad industrial encontramos las patentes, las marcas comerciales, los diseños industriales y los secretos comerciales. Algunas leyes que soportan los derechos de propiedad industrial como tal
principalmente es la Ley 23 de 1982, que establece disposiciones legales relacionadas con la protección pues, de las invenciones, marcas, algún tipo de diseño industrial, denominaciones de origen y otros elementos de propiedad industrial. Y también contamos con el Código de Comercio, así como una ley de protección del consumidor. Las patentes. Las patentes buscan proteger aquellos productos que han sido creados como nuevos. Esta le da derechos a su creador para vender, por ejemplo, la fórmula de dicho producto. Entonces, digamos, un laboratorio crea un nuevo medicamento para el tratamiento del cáncer que genera menos efectos adversos a las personas. Este creador del medicamento puede vender la fórmula a otros laboratorios, pero estos laboratorios no pueden utilizar dicha fórmula sin autorización del creador. Entonces, estos son los derechos que se le dan como tal a los creadores de nuevos productos. Marcas comerciales. También hay derechos para la imagen corporativa de una empresa, de una marca. Entonces, que previene es como tal los derechos de las marcas comerciales, que otras empresas utilicen los logos, los símbolos, los eslogans de una compañía para crear nuevas marcas. ¿Por qué? Porque esto puede poner en riesgo la imagen comercial de la marca principal. Secretos comerciales. Protege la información confidencial de una empresa, la cual es utilizada para la fabricación de sus productos, para la generación de servicios, para la relación con sus clientes o algún tipo de metodología que tengan dentro de su organización. Aquí ponemos el ejemplo de Coca-Cola, que pues sabemos que ellos tienen una fórmula secreta para la producción de la gaseosa. Nadie la conoce, ni siquiera los empleados son de la organización porque pues son muy celosos, pero en caso de que se llegara a filtrar dicha información por algún motivo, ninguna otra empresa o ninguna otra entidad podría utilizar dicha fórmula para generar un nuevo producto con el mismo sabor a Coca-Cola, pero con diferente marca. ¿Por qué? Porque se estaría violando un secreto comercial que podría implicar afectaciones o consecuencias legales para la persona o para la empresa. Diseños industriales. Trata de los derechos que tiene como tal una empresa o una persona sobre el diseño de un producto o de un equipo, con el fin de evitar que otra empresa realice un producto exactamente igual o copie las características físicas o el funcionamiento del mismo. Simbología de derechos de autor. Dentro de la simbología encontramos el copyright, derechos de autor, el cual viene acompañado por una letra C, P y R dentro de unos círculos. La C significa que todos los derechos son reservados por el autor. El símbolo P significa grabación de sonido y el símbolo R significa que es una marca registrada. Violaciones a los derechos de autor. A continuación se establecen algunas infracciones que constituyen delitos contra derechos de autor. Reproducción y distribución autorizada. Esto ocurre cuando alguien copia o distribuye una obra protegida por derechos de autor sin el permiso del titular de los derechos. La piratería. Entonces consiste en la reproducción y distribución o venta ilegal de obras protegidas con derechos de autor. Por ejemplo, las películas, la música, los libros o software que puedan ser replicados y vendidos o utilizados para que una persona se lucre de forma económica. En la actualidad se presenta mucho este problema de la piratería, ya que pues mucha gente busca la forma de obtener un beneficio económico. Entonces, que se ve bastante que hay sitios en donde todavía se venden películas piratas, también hay sitios donde se venden libros piratas, porque hay mucha gente que imprime libros completos de internet en hojas, en algún tipo de hoja de diferente material a las de los libros originales, les colocan a pasta y los venden a precios mucho más económicos, ya que pues para muchas personas es más asequible. Entonces, digamos, mucha gente pues hace o es partícipe de la piratería, porque no solamente es el hecho de piratear algo, sino de comprar productos piratas. El plagio. El plagio consiste en la apropiación de una obra ajena y realizar su presentación como propia sin darle el crédito al autor o a los autores de la misma. Alteración o modificación autorizada.
Esta consiste en la realización de cambios y modificaciones a una obra que está protegida con derechos de autor, y esto puede afectar la integridad del mismo. Y para finalizar, tenemos la usurpación de derechos de autor, el cual es un delito que se produce cuando alguien utiliza de manera fraudulenta el nombre o la marca registrada de un autor que cuenta con derechos. Y se atribuye como tal esta autoría como propia para comercializar dicha obra sin autorización. Teniendo en cuenta las violaciones de derechos de autor, es importante mencionar que en Colombia, la Ley 23 de 1982 y el Código Penal de la Ley 599 del 2000 regulan los marcos legales principales de los derechos de autor y los delitos relacionados.